Estamos con el profesor Carlos Rodríguez Brandao. El profesor Brandao trabaja desde la década del 60 el tema de la educación popular. En esa década trabajó junto a Paulo Freire y nunca ha cesado su labor en la educación popular brasilera y latinoamericana. Es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Sao Paulo, profesor de la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp. Se formó en Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Brasil. Es especialista en educación regional. Ha sido profesor de 5 universidades brasileñas, entre ellas la Universidad de Sao Paulo, Uberabá, la Federal de Goiás, la Federal de Uberlândia y la Universidad Estatal de Montes Claros. Vamos a iniciar la entrevista con el profesor, a quien agradecemos su tiempo y el espacio que nos da para poder hacer esta conversación. Comenzamos con la profesora María Elena, que va a realizar las primeras preguntas. Igual, un gusto tenerle aquí nuevamente. Nos contaba que hace casi 50 años. ¿No? Casi 50, el año siguiente, aquí. 2019, 50 años. Y nos gustaría justamente conocer cómo fue esa experiencia, cómo fue su vida y la educación popular le fue marcando, cómo usted se involucró en la educación popular. Bueno, es una larga y a la vez una corta historia. Cuando ingresé en la universidad, en el mismo mes ingresé en la Juventud Universitaria Católica, que después sufrió mucho con el golpe militar. Y a través de la JUC, como decimos, fui invitado para trabajar en un movimiento de educación de adultos de la iglesia que se llama, porque existe hasta hoy, MEB, Movimiento de Educación de Base, ¿no? También muy perseguido por los militares. Así que en 1964, en enero, ingresé en este movimiento de educación de base y empecé a trabajar no tanto con educación, pero más con culturas populares. Teníamos allá varios sectores, ¿no? Y desde ahí, desde este enero de 64, nunca más dejé la educación popular. Fueron múltiples experiencias, incluso acá en Ecuador, en Latinoamérica, bueno, en Brasil, en todo este tiempo. Salgo de aquí, luego en Brasil al día siguiente viajo a Recife, tierra de Paulo, justo para un encuentro Paulo Freire en la Universidad Federal de allá. Entonces, este es mi comienzo, ¿no? Era un tiempo muy fecundo en Brasil. Claro, tiempos de las dictaduras. No, antes, los años anteriores, 60, 61, 2, 3, hasta abril de 64, el golpe militar. Y es interesante que en aquel tiempo, lo que nos unía, lo que nos vinculaba, no era tanto la educación popular, que no tenía todavía este nombre. Es interesante que Paulo casi nunca utilizó este nombre. Educación liberadora, educación libertadora, educación emancipadora, educación cuestionadora, y sus pedagogías. Pedagogía del oprimido, de la esperanza, de la autonomía y tal. Y entonces, lo que nos animaba eran movimientos de cultura popular que vinculaban artistas, filósofos, otros intelectuales, cantantes muchos, gentes de teatro, Augusto Boal y su Teatro del Oprimido, también exilado junto con Paulo, y alfabetización popular, que era una de las ramas de la cultura popular. Incluso en enero, creo, de 1962, Paulo y sus compañeros en Recife organizan el primer Congreso Brasileño de Cultura Popular, de movimientos de cultura popular. Entonces, desde esa época usted ya sabía de Paulo Freire, ya conocía de él. Era todavía poco conocido porque estaba en Recife, recién había hecho la famosa experiencia de Angicos,
que está en otro estado, Río Grande do Norte, y había sido invitado por el ministro de la Educación para implementar, teniendo en cuenta un modelo cubano, una gran campaña nacional de alfabetización. Estaba en eso preparando cuando vino el golpe militar. ¿Y cómo usted lo conoce a Paulo Freire? ¿Cuáles son los pasos que da junto con él? ¿Cuáles son esos aprendizajes que se van dando en estos procesos? Es interesante que yo debería haber conocido a Paulo en 64, porque estábamos cercanos, muy cercanos, el MEP, en donde yo trabajaba, que incluso preparó una adaptación del método Paulo Freire para escuelas radiofónicas. Trabajábamos en territorios muy vastos, ¿no? En Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, ¿no? Varios estados del nordeste, centro-oeste y norte. Y teníamos escuelas radiofónicas. Pero con el golpe, bueno, claro, todo se disolvió. Y entonces vine a conocer, ya lo leíamos incluso en ruedas colectivas, era muy interesante. Antes de ser publicado Pedagogía del Oprimido, Paulo lo escribió en exilio, en Chile, un poquito en Bolivia y terminó en Estados Unidos. Copias mimeografiadas de algunos capítulos llegaban clandestinamente a Brasil. Y lo leíamos entonces antes del libro. Y también salió en capítulos en un suplemento de una revista cristiana que se llama Cristianismo y Sociedad, del movimiento ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina. Fueron las primeras a publicar cosas de Paulo. Una de Recife, Estudios Universitarios, que publicó 4 artículos de los primeros compañeros de Paulo Freire, Jomar Muniz de Brito, Jarbas Maciel y Aurenice Cardoso, que incluso escribió sobre el método. Y luego este suplemento en Uruguay, era una publicación de Uruguay. Bueno, se fue Paulo, volvió en 80 con la familia, y lo conocí incluso en casa de su hija Madalena en São Paulo. Y luego Paulo ha sido contratado para la Unicamp y la PUC de São Paulo, las dos. Y en la Unicamp, en la Facultad de Educación. Y yo trabajaba en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas. Yo soy antropólogo. Pero por la educación popular nos aproximamos mucho, nos hicimos amigos, viajamos juntos. El primer viaje de Paulo en Brasil, a Goiânia, en donde yo viví y trabajé, poco después de cuando llegó, fue conmigo. Viajamos juntos. Bueno, después a Argentina 2 veces, a Nicaragua, y encuentros y momentos en la Unicamp muy, muy felices, muy fecundos. Yo publiqué unos 4 o 5 artículos de Paulo en publicaciones colectivas. Un libro que repercutió mucho se llama La cuestión política de la educación popular. Tiene un trabajo de Paulo. Y otros de investigación participativa, que los edité también. Y no sé, y en esa historia, por ejemplo, cuando era el trabajo más de base, digamos, con las personas, con lo que decía, los de la música, del teatro, de la danza, y en esa experiencia en la universidad hubo algunos cambios, tuvieron que hacer algunas adaptaciones, o se podía realmente mantener en esa originalidad de la propuesta de educación de Sí, Paulo Freire. Eso era muy variable, porque los movimientos de cultura popular se realizaban a través de centros populares de cultura, algunos vinculados a universidades, pero la mayoría vinculados a gremios estudiantiles. Había un gran gremio, la UNE, Unión Nacional de Estudiantes, que incluso tuvo su edificio quemado por gentes de la dictadura, y las UES, que eran estaduales. Brasil es una federación, ¿no? Entonces eran más gremios estudiantiles
uniones de estudiantes que propiamente la universidad en un sentido formal. Por ejemplo, no conozco ninguna universidad de aquel tiempo en la Facultad de Educación que haya adoptado propuestas de educación popular. Puede que haya habido, pero lo fuerte eran movimientos. Tanto que para nosotros en aquellos tiempos, yo mismo escribía artículos y capítulos de libros muy radicales, muy revolucionarios. Teníamos siempre Cuba como una visión. No, muchos curas, eran incluso socialistas, había en Latinoamérica, incluso puede que haya habido gentes de aquí de Ecuador, un movimiento Curas por el Socialismo, y el otro Curas del Tercer Mundo. Hubo incluso una reunión importante en Santiago de Chile, creo que en 62, por ahí, no me acuerdo bien. Y entonces, para nosotros, la educación popular era un movimiento, no era una institución. Así que yo, por ejemplo, resistí muchísimo a vincular la educación popular a facultades de educación. Yo decía, no, la educación popular es la educación de los movimientos populares. Los sindicatos populares, la CUT, después el MST, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Hasta hoy yo defiendo un poco esta posición. En Brasil hay una única universidad de las más de 50 federales que tiene una maestría en educación popular, está en Paraíba, junto con Pernambuco. Y ahora, yo decía, María Sol, que en Luján, Argentina, una universidad a la cual estoy vinculado como profesor visitante, recién este mes, ahora octubre, se aprobó una maestría en educación popular. No sé si por América Latina hay más. Justamente eso queremos preguntarle. Sí. Yo conozco estas dos, ¿no? Y incluso cuando, otra historia importante, cuando Paulo está en Brasil, en la Unicamp, en la PUC de São Paulo, una mujer del noreste fantástica es elegida alcaldesa, se dice, sí, ¿no?, de São Paulo. Erundina da Silva, una de las mayores mujeres, era de PT, y llamó Paulo como secretario de Educación de São Paulo. Y Paulo implantó el MOVA, Movimiento de Alfabetización, ¿no? Después, incluso por cuestiones de salud, ¿no?, tenía una labrintitis y luego la cuestión del corazón que lo mató, ¿no?, dejó la secretaría y el MOVA incluso se difundió por diferentes otros estados en Brasil y sigue todavía activa, movimiento de alfabetización. Muy interesante. Y ahí un poco mirando, ¿no?, toda esta historia que surge más bien en los movimientos, en los grupos de la educación popular, ¿cuáles son las posibilidades ahora para América Latina de seguir pensando la educación popular fuera del contexto, digamos, formal y también en el contexto formal? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo retrabajar esas propuestas acá en América Latina? Es interesante que cuando yo me pongo frente, como pasó ahora en Bogotá, en la Nacional Pedagógica con Alfonso Torres Carrillo, un querido amigo, yo me siento siempre un poco pasadista, ¿no? Las gentes de los 60 que tenían incluso esta visión más revolucionaria, más radical, incluso Paulo Freire mismo, ¿no?, en sus libros, sobre todo Pedagogía del Oprimido. Pero para contestar, recomiendo un libro que tiene incluso dos diferentes ediciones, uso de Alfonso Torres, que se llama Educación Popular, Trayectoria y Actualidad. Es muy bueno porque viene desde los comienzos hasta la actualidad, los años 2000, ¿no? Y hay un momento en que, incluso él me enseñó eso, porque yo no tenía una idea clara, en que él habla de la reconceptualización de la educación popular. ¿Y qué es eso?
él incluso explica muy bien, es un momento entre los 80, 90, en que primero hay cambios muy significativos en las sociedades latinoamericanas. De una parte, se agotan las 4 dictaduras del Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. De otra parte, todo el proceso de colonización globalizadora que ustedes conocen muy bien, incluso de la cual voy a estar hablando mañana, ¿no? Y junto con eso surgen en varios países, primero, nuevos movimientos populares, sobre todo después de las dictaduras. Eso en Brasil es muy fuerte, ¿no? Para que tengan una idea, el MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, tiene una cantidad impresionante de escuelas en sus acampamentos, asentamientos, tiene una política pedagógica muy fuerte, muy buena, ¿no? Incluso con muchos encuentros, yo participé de varios de ellos, y otros movimientos, el MAB en Argentina, y surgen nuevos interlocutores, nuevos actores, que no es que no existían, pero no eran visibles para nosotros. En eso los compañeros marxistas, porque la educación popular es importante, incluso yo escribí un artículo sobre eso, que lo presenté en Bogotá. La educación popular solo nace, solo surge como tal, porque hay un encuentro, hay una convergencia entre militantes cristianos de izquierda en Brasil y militantes marxistas. Incluso se crea una frente amplia. Yo mismo, para que tengan una idea, traducí 3 artículos de Mao Zedong. Nosotros cristianos leyendo Marx, padres, curas, incluso marxistas, sí, obispos haciendo cursos, no, más o menos ocultos de marxismo. Era un tiempo muy interesante. Y es un momento en que esos 2 bloques que trabajaban separados, no es que se unan, pero se aproximan, dialogan, y la educación popular surge justamente como movimiento de cultura popular en esa convergencia de marxistas, sobre todo estudiantes, artistas y cristianos, que incluso, a mi juicio, van a ser el polo generador de lo que vino a ser más tarde la teología de liberación. Y algunos de los creadores de la teología de liberación, tanto en Brasil como afuera de Brasil, han sido militantes justo de esta convergencia, ¿no? De estos tiempos de convergencias. Incluso muchos fueron, tanto en Brasil como en Chile, como en Argentina, arrestados, muertos y torturados, juntos, ¿no? Bueno, pero para los compañeros marxistas había, digamos, una visión muy, a mi juicio, ortodoxa, es decir, hay que hacer una revolución, hay un educador que es el Partido Comunista y hay protagonistas que son obreros y campesinos, negros, mujeres, indígenas. Muchas veces ellos y yo mismo decíamos, no, cuando venga la sociedad socialista no habrá más problemas de discriminación de mujeres, de indígenas, de negros, estaremos en el paraíso en la tierra. Una ilusión. Pero para nosotros no, incluso me acuerdo, en los años finales de su vida, Paulo Freire estaba abriéndose para eso. Por ejemplo, la cuestión ambiental. Yo me acuerdo que yo mismo era enemigo de la cuestión ambiental. Yo decía, hay una cuestión, la cuestión agraria, y hay un horizonte, la revolución social. La cuestión ambiental es cosa burguesa que viene de los Estados Unidos, y feminismo y todo más, pura burguesía norteamericana. Hablamos mucho de eso. Y tuvimos que esperar los 80. Para que tengan una idea, en el Instituto Paulo Freire hay una línea de educación ambiental popular, ¿no? Así que
nuevos protagonistas, ¿no? Las cuestiones feministas, las mujeres ahora no diciendo no, una solución social no resuelve la cuestión de las mujeres. Incluso países socialistas han sido buenos ejemplos, igual los indígenas, que empiezan a decir, no, nosotros tenemos una otra lucha, tenemos con ustedes una emancipación, pero sobre para nosotros toda la cuestión étnica, cultural, de inserción. Así que esta reconceptualización que ha sido muy conducida por CEAL, ¿no? El Consejo Latinoamericano de Educación de Adultos. Yo participé de la primera dirección, Paulo incluso era presidente de honor, y justo buscaba, yo no diría tranquilizar la educación popular, sino que hacerla realista frente a un mundo que no era más el mundo de los años 60, incluso con frentes de lucha, con enfrentamientos, ¿no? Abrirse a nuevos cambios, nuevas vocaciones y presencias, ¿no? Entre todos esos grupos. Por ejemplo, en Brasil, no sé cómo aquí en Ecuador, pero en Brasil, los negros no es solo una cuestión cultural y étnica. Por la Constitución brasileña, los negros tienen derecho a la posesión definitiva de sus tierras ancestrales, que se llaman quilombos. Son más de 4.000 los que ya están reconocidos. Entonces hay toda una lucha por una cuestión también territorial, así que indígenas y negros y campesinos. Así que no hablamos más, por ejemplo, de una reforma agraria pura y simple. Todo viene junto, lo agrario, lo territorial, porque los indígenas no quieren tierra para plantar, quieren territorios para vivir, y los negros también, los quilombolas, ¿no? Y junto con la cuestión no solo, digamos, ambiental, así en gran plano, sino que concretamente. Por ejemplo, el MST está muy metido en la propagación de la agricultura orgánica, agricultura familiar. Estoy hablando mucho desde un punto de vista brasileño, porque es lo que más conozco, ¿no? Un poco más de Argentina, que tiene menos de movilización, y de Colombia también. Y entonces tendría mucha vigencia la educación popular con estas reconceptualizaciones de estos nuevos sujetos que empiezan a visibilizarse en las últimas décadas, ¿no? Y ahí, ¿cuáles serían entonces esas posibilidades ya para trabajar con los estudiantes de las carreras de educación, por ejemplo, desde las líneas de la educación popular? Aquí hay un primer problema que yo no voy a resolver, porque nunca trabajé muy cercano a eso y tengo muchas dudas. Incluso en la misma Unicamp tenemos un grupo de GPEJA, se llama, que trabaja con educación de adultos. Yo hago parte, ¿no? Y algunos defienden que una facultad de educación como la de Unicamp debería incorporar orgánicamente la idea de educación popular, la variable metodología de acción desde la alfabetización, posalfabetización, educación de jóvenes y adultos, que allá llamamos EJA, ¿no? Y debería formar futuras maestras con niños, con jóvenes, ¿no? Adentro de esta perspectiva, ¿no? Sería una tarea también universitaria. Hoy día yo comparto en parte, es decir, yo soy contra una facultad de educación declararse de educación popular, porque entiendo que lo más importante en una universidad es ser universal. Así que soy poco contra la idea de que de repente un grupo dominante se apropie de una facultad de educación, un programa de maestría, e imponga una ideología. Paulo mismo defendía
la universidad como un campo, aliás, toda la educación como un campo de diálogos entre diferentes, divergentes. Por ejemplo, una vez estuve en Brasil en una maestría en educación en São Paulo, en el interior netamente marxista. Y no me sentí a gusto, me pareció algo muy doctrinario, ¿no? Pero creo, ahí sí, con una visión más amplia, ¿no?, que lo que llamamos nosotros educación popular debería ser toda educación. Si pensamos un poco más sociológicamente, ¿no?, en pueblo como populus, como la sociedad civil, como el pueblo soberano de Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, toda educación debería ser igualitaria, dialógica, extendida a todas las gentes, respetando incluso sus diferencias. En Brasil hay diferentes educaciones indígenas, incluso quilombolas, hay programas, educación del campo, del MST, hay toda una polifonía muy interesante, ¿no? Entonces, yo diría, en términos más amplios, más societarios, lo que llamamos educación popular debería ser, en una sociedad democrática e inclusiva, la educación, ¿no? Ella se hace popular con esas características porque vivimos en sociedades clasistas, excluyentes, y entonces es una educación que, como diría Marco Raúl Mejía, viene desde abajo, desde la periferia, y se destina, ¿no?, a esas gentes. Incluso hoy yo escuchaba los salesianos. Hoy fue una lección de salesiano completa en mi vida. Tenía una visión muy distanciada. Y me parece que hay puntos de contacto, ¿no? La idea de trabajar, por ejemplo, con jóvenes pobres, excluidos, ¿no?, incorporarlos a la vida social, ¿no? Eso me parece una convergencia. Entonces, ahí queda la cosa, y por eso no tengo seguridad para contestar. Les doy un ejemplo. Cuando el PT, Partido de los Trabajadores, en Brasil, tuvo el control del poder, tanto del Estado de Rio Grande do Sul, que está en frontera con Uruguay y Argentina, como de muchos municipios, yo iba seguidamente allá, y eso duró 16 años. Incluso Paulo ia mucho allá, a Rio Grande do Sul. Y muchas veces me acuerdo que tenía reuniones con profesoras en las escuelas, porque siempre trabajaba más en la base. Mismo la universidad la evitaba, prefería siempre contextos escolares, profesores, secretarías de educación, se me va la voz. Y muchas veces me acuerdo que en una reunión de profesores, una directora me decía: mira, Carlos, estamos intentando implantar aquí una educación popular freiriana como nuestra política pedagógica, pero tenemos 40 profesoras y entre ellas solamente unas 15 están con nosotros. Son de izquierda, son del PT, son freirianas. Las otras, sobre todo las más viejas, algunas son de derecha. Incluso uno que me decía de broma: ¿qué hacemos? ¿Las matamos? ¿Las exilamos? Y yo contestaba siempre: no. Si ustedes son freirianos, si ustedes son educadores populares, netamente dialógicos, las primeras personas que tienen que escuchar son justamente a las más contrarias, ¿no? Si quieren crear un programa democráticamente, ¿no?, elegido para la escuela, no se puede imponer. Eso hacían las dictaduras, ¿no?, de izquierda o de derecha. Claro, es una cosa muy difícil, muy compleja, pero y creo que de difícil solución, ¿no? Así que, síntesis, si pensamos lo popular de un punto de vista sociológico, más por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, como
la base de la estructura social representada por un triángulo, ¿no? El pueblo soberano de Rousseau. Entonces, toda escuela, toda universidad, toda la educación, toda la salud debería ser dirigida no al poder del Estado, como voy a hablar mañana en mi ponencia, ni al mundo del mercado, sino que a la sociedad civil. Y la sociedad civil, pueblo, el populus romano, ¿no? Ahora, en una sociedad clasista, ¿no? Y que probablemente seguirá así por algún tiempo, entonces el popular tiene un doble sentido, ¿no? No solo el sentido sociológico de algo que sirve a la sociedad civil y a sus gentes, y algo que se destina a los más excluidos y marginalizados de esta sociedad, ¿no? Incluso creo que es alguna cosa que vino de los 60 y que pasó por la reconceptualización, pero digamos que no es tan puntual como en los 60, que es la idea de acrescentar a eso el pueblo como el sujeto protagónico de todo proceso de transformación. Yo mismo escribí, y no recomiendo que se lea ahora, muchos artículos. Me acuerdo un tiempo en Brasil, me acuerdo varios de nosotros escribiendo, en que decíamos, el educador del pueblo es el pueblo, a través de sus acciones políticas. Nosotros, educadores populares, somos aquellos que caminan en la retaguarda, ¿no? Forneciendo elementos de empoderamiento, en aquel tiempo no había esta palabra, ¿no? Para el pueblo que es no solo su propio educador, como el sujeto conductor de un proceso liberador. Yo no sé si, bueno, nunca más escribí eso, un poco porque estoy ahora escribiendo sobre el amor, como viste. Bueno, realmente muy interesante esta trayectoria. Obviamente, como usted dice, todavía hay cosas que hay que seguir trabajando, hay que seguir pensando. Todavía yo creo que la educación popular tiene un espacio. Hay obviamente otras entradas que tenemos que ir analizando, pero tiene, ¿no? Tiene estos momentos todavía. Yo casi diría, no que tiene un espacio, sino que tiene espacios. Varios espacios. Eso es, realmente. Muchísimas gracias, profesor, por su, gracias a por su ustedes, tiempo, por su, realmente es pasarnos esas vivencias, el compartir también esas vivencias, esas experiencias y darnos todavía, yo creo que ánimo y también esas utopías que todavía existen. Sí. Riquísimo el diálogo, profesor. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por compartir con yo decía en el último encuentro que tuve allá en Brasil, con un sindicato de profesores, justo en Pernambuco también, y ahora voy a estar otra vez, ¿no? Que lo que nos reconforta, ¿se dice? Reconforta. Sí, sí. En esos encuentros es ver que hay muchos jóvenes. Es algo que, porque si fuera algo de un pasadismo, con viejas generaciones, estaría muerto, ¿no? Pero mucha gente joven, incluso aquí también. Yo vi varios jóvenes. Y eso da esperanza. Muchas gracias, profesor. Así que les dejo. Yo descubrí que de ese también tengo una copia. Así que, aquí miren, aquí estoy yo en Chasqui. Mira, el joven Brandão. Sí, ellos me pidieron investigaciones de antropólogo haciendo...